buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En esta ocasión el tema que nos convoca es el pensamiento de Mario Gutiérrez Gutiérrez. Muchas gracias, doctor Serrate, y tiene usted la palabra. Quiero agradecer la presencia de ustedes, amigos muchos, personales. Les quiero decir, cuando fui invitado unos días atrás a dar esta charla, lo que me pidió es venir para transmitir el pensamiento político de Mario Gutiérrez. Y ya no tiene gente que lo conozca personalmente porque ya son muchos años los que ha pasado. Así que hay que ir a buscar las obras, que no todas las tiene uno y no todas están a la mano. Entonces, el trabajo fue de investigación para poder traer y que ustedes escuchen el pensamiento. Yo le voy relatando y ustedes van a ver para que tengamos en viva voz prácticamente de Mario Gutiérrez su pensamiento. La vocación política de Mario Gutiérrez, su vocación política fue desde temprana edad. Es decir, de estudiante de secundaria ya era un hombre con vocación política y él reflexionaba y decía que la vocación política se da en los jóvenes. Ya los mayores que vienen y creen que tienen, ya esas vocaciones tardías, decía, son sospechosas. Ya no es vocación, una de sus alusiones que decía. Otra de las cosas que quiero contarle, porque vamos a ver la talla de ese político, estamos hablando 1952 a 1964, época del MNR, y después del 64, algunos pasos más que se han dado hasta el fallecimiento de don Mario Gutiérrez. En su lenguaje, quiero decir, desterró el odio, la venganza y el resentimiento. Y no se interprete esto como una debilidad, y decía más bien que él no volcaba estos conceptos porque quería cambiar en Bolivia entre los políticos ese odio y el resentimiento que no construye nada. Mario Gutiérrez fue el sereno vigilante de los derechos y garantías constitucionales, fue el intérprete de los principios más que de la letra de la Constitución, fue el valiente ciudadano que los gobiernos de turno, cuando se apartaban del correcto obrar, Mario Gutiérrez no callaban cuando muchos callaban. Ese es su mérito que tenemos que manifestarlo ahora. Fue un político consecuente en los hechos con su palabra empeñada. Predicó la ética y vivió la ética en toda su vida política. Apasionado, como decía, muy apasionado. Incursiona en el periodismo también desde temprana edad. Una de sus frases en uno de esos diarios del año 35 que logré tener en mis manos, decía, será posible, y lo pongo entre comillas porque esto es lo que quiero transmitirle, será posible, Señor, que todavía reine entre nosotros ese espíritu contradictorio o antagónico que no se ve más que el yo individualista por encima de cuál otro interés superior. Ese se preguntaba en un diario de aquel entonces, año 1935. Y definía más tarde también en sus artículos de prensa lo que él entendía por política, que viene ajustado al requerimiento de nuestro amigo profesor de la cátedra Manfredo Kempf Mercado. En otros sus artículos define a la política como el arte de cultivar ideales y la ciencia de diagnosticar problemas y resolverlos. Sencillo y original. Publica
quizás muchos lo han leído porque es un libro reciente, es decir, 40 años atrás, en su memoria de la vida de colegial a la política, dice que escribe sus memorias para entregarla a la juventud y que sepa proyectarse con sentimiento y con valores patrióticos. Eso es lo que lo mueve y publica sus memorias. Es decir, su preocupación por la juventud y por el futuro del país tiene un toque pedagógico de su personalidad propia de maestros que enseñan a su discípulo. Refuerza este pensamiento en otra frase, y fíjense lo profunda e interesante. Dice que nadie confíe en el oropel de los triunfos pasajeros, ni honores, ni dinero, ni poder engendran felicidad y grandeza. A la tumba nada llevamos de lo que se puede atesorar en la tierra, pero a la historia entramos todos de acuerdo con nuestras virtudes y nuestras miserias. En sus notas periodísticas vemos que lo subyugan los acontecimientos históricos. Él habla en un diario que había del Colegio de La Salle en La Paz, estando en 5º año, ya él dirigía ese diario que se llamaba Excelsior, y escribe artículos sobre el Pari, la batalla del Pari entre Guarnes y Aguilera. Escribe el Colegio La Salle y sus héroes en el Chaco. Muchos lasallistas fueron a la guerra del Chaco, algunos no volvieron. Entonces los recuerda con mucha unción y dice que los que estuvieron prácticamente transmitían el espíritu lasallista en la guerra. La efeméride de Santa Cruz, otro de sus artículos, y escribió sobre la personalidad de Aniceto Arce, perseguido por la tiranía de Belzu, y alaba a Arce porque dice, siendo acaudalado, fue un hombre que dejó mucha de su fortuna para obras de beneficencia en Bolivia. Qué ejemplo que nos da ese político. También se refiere a la Universidad René Moreno. Dice que tuvo que cerrar porque profesores y alumnos fueron a la contienda del Chaco. El estudiantado cruceño lo nombró en aquel entonces presidente de la Federación de Estudiantes y los periodistas, años más tarde, lo nombra presidente de la Federación de Periodistas de Santa Cruz. Ahora pasamos a otro momento. Ingresa a la Falange. ¿Dónde ingresa la Falange? En Santiago de Chile. La Falange Socialista Boliviana se crea el año 1937. 5 universitarios bolivianos en Santiago de Chile. Esos universitarios, es bueno recordar, Óscar Unzaga de la Vega y un cruceño, don Guillermo Kenning Fox, y después 3 otros hombres de allá de Bolivia, Federico Mendoza, Hugo Aria y Germán Aguilar Centeno. En ese año, Mario Gutiérrez, 1930, entra un año después de fundada la Falange. Pero quiero que esto es anecdótico acá, el padre de Lucho Gutiérrez, de Luchito, que estábamos hablando, fue el número 6 en ingresar a la Falange, un hermano de Mario Gutiérrez. Era un hermano menor de Mario, Luis Gutiérrez, que fue el número 6, y le decía, Mario, vení para que te inscribas a la Falange, este es un partido del que vos hablabas, que había una necesidad de crear un partido. Hay un hombre muy interesante, Óscar Unzaga. ¿Cuál? Le dice Mario, ese flaquengo. No, ni me lo traigas a mí, le dice, no, al hermano. Pero el hermano insistió y lo llevó, conoció a Unzaga y se inscribió. Mario Gutiérrez fue el número 14 en inscribirse en la Falange en Santiago de Chile. Fue un demócrata convencido Mario Gutiérrez
Y en el 40 escribe también en una nota en Santiago de Chile como universitario y en el diario que tenían los estudiantes de Bolivia, repudia los motines y cuartelazos suscitados, especialmente el del 26 de marzo del 40, cuando se pretendió derrocar al general Quintanilla. Y dentro de la Falange, quiero decirle que Mario Gutiérrez nunca quería una jefatura eterna, y la Falange nació con una jefatura eterna, era UNSA, pero él cuando se refería a UNSA decía, no, el caso de Óscar es la esencia de la Falange, es fuera de discusión, Óscar es Óscar, Óscar es la Falange. Entonces con él, pero la Falange, sus cuadros tienen que renovarse, o sea, tenía en esencia él un espíritu democrático. Ahora vamos a tratar, estamos hablando de ese cuenta del 52 al 74, algunas cosas, porque son muchísimas. Él tiene en 4 tomos, ha presentado mucha de su documentación hace poco, y 2 libros más presentó la hija del pensamiento de Mario Gutiérrez. Entonces es muy difícil escudriñar y de saber qué podemos traer esta noche, y yo he tratado de traer algo que nos interese. Lo hemos escuchado decir en otro momento, el político no debe estar atado en sus propias ideas, pero tampoco esto configura, lo decía, un espacio donde vale todo en política. No es un juego de pelota libre. El político tiene límites. La prudencia, añadía, es la sabiduría del político. De él aprendimos que la ética no es una ciencia de adorno que sirva para rellenar o hermosear discursos. La moral la debemos entender como ciencia inseparable de la política y no arrinconada en la intimidad por falta de valor de expresarla en público. Citaba Mario, en otro de sus artículos, a Gregorio Magno. Es deber del pastor, decía este gran pensador, reconocer diariamente del político su miseria y profundizar en la virtud de la humildad. Y Mario se permitía redondear el concepto y decía, el político es un pastor. Su conducta mala o buena modela el alma de sus seguidores. Vaya tamaña responsabilidad de un político que él tenía. Siguiendo a estos grandes, podemos decir nosotros que la verdad entonces es fundamental en la democracia y que no aceptarla distorsiona su esencia de la política. Y Mario agregaba en otro de los parajes, la política, decía, es como la religión. No se gana el cielo repitiendo de memoria las oraciones sagradas. No se gana el cielo recitando los cánones bíblicos. La elocuencia en los discursos ni en las declamaciones de amor a la patria ameritan, decía, suficiencia. Son los actos de la vida, la conducta privada inseparable de la pública. Es otro concepto interesante, las que entienden estas credenciales. Qué interesante, fíjese, no separar la vida privada. La moral del político, privada y pública, sigue siendo moral. Si es inmoral en uno u otro lado, tiene este calificativo. En otra de sus alusiones propias e interesantes nos dice, no es el manifiesto de Carlos Marx donde va a encontrar el pueblo boliviano su respuesta a las necesidades. Esta respuesta, dice, va a encontrar el pueblo boliviano
en el Evangelio de Cristo. Y decía sin empacho, nuestra religión cristiana, nuestro credo, la patria, no Moscú, en ese entonces la guerra era, nuestro culto, la familia, estos eran los valores que él tenía. Paz y concordia reclama el pueblo boliviano para tener una patria grande e hijos felices, no el Estado policíaco de vigilancia que tenemos. En su discurso vino a Santa Cruz y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, 1956. Él vino como candidato a la vicepresidencia acompañando a Oscar Únzaga de la Vega y dijo al frente de la plaza, que fue el escenario de la Falange, un discurso cuyas frases eran: no somos derechistas ni izquierdistas, tampoco se refugia la Falange en un tercer vértice ni pretende ocupar una posición centrista. Somos la avanzada del pueblo boliviano que recoge del pasado los elementos permanentes de una cultura cristiana y la tradición enaltecedora de las masas en una proyección de liberación y justicia. El arco político, como vemos, de Mario Gutiérrez va más allá de las actuales calificaciones de derecha e izquierda. El escenario político era muy difícil. Había insultos a doquier contra la Falange y contra Mario Gutiérrez. Él, a esos insultos desde los palcos oficiales, decía que acusaban a la Falange de fascista y totalitaria. Entonces Mario respondía: ellos son los totalitarios y fascistas. Están preocupados por la extraordinaria adhesión de las juventudes a la Falange, porque la Falange implica altivez, disciplina, grandeza y gallardía. Era una verdad, porque en esa época, en especial del 52 al 56 al 60, la mayoría, inmensa mayoría de todos los centros de estudiantes de secundaria y universitario se adherían a los principios de la Falange. Pero dijo una frase cuando más le hablaba la Falange fascista de la líder de la juventud, y decía: ay de los pueblos carentes de juventudes, o cuyas juventudes, desposeída de nobles ideales, prefieren podrirse en la inercia y no quemarse en la acción. A las otras acusaciones que se le hacía a la Falange de vivir hastivando el pasado con la gloria de sus muertos, decía: nosotros no hacemos de nuestros mártires instrumentos de agitación y venganza. Estamos por encima de toda bajeza, porque nos inspiramos en el signo del Redentor y civilizador de la cruz y en la enseña ennoblecedora de la patria. También se le acusa a la Falange del excesivo concepto de patria que tenía, y respondía: esta acusación es una consecuencia de nuestra moral principista, que nos consagramos primero al servicio de la patria. Pero, decía, FCB nunca endiosa al Estado para convertirlo en fuente de todo derecho. Hay otra acusación de donde vino muy fácil el mote de fascista, el saludo de la Falange. Entonces se lo criticaba como que el saludo sea prácticamente que respondía a las conductas hitlerianas. Pero el saludo de la Falange con el brazo derecho en alto y en un ángulo recto no era la mano extendida hacia la derecha, era en esta forma, pero era como una devoción, como una oración cívica. No podía haber una reunión de más de 2 o 3 falangistas. En esa reunión
tenía que hacerse el saludo de pie. El que presidía decía: saludemos a Bolivia engrandecida y renovada, y los asistentes respondían: saber, que son las siglas de este saludo. Otro concepto interesante era cuando definía la patria de la siguiente manera: la patria no es para nosotros un botín, sino el hogar de todos los bolivianos. Para él, Bolivia tenía un destino de grandeza en el continente americano. Por eso su doctrina condena la lucha de clases. No aceptaban que la decapiten en el cadalso de una guerra de raza, ni que la arrastren al precipicio de una lucha regional entre hermanos. La patria, volvía a decir, no es el partido, no es la geografía, no es la raza, no es la lengua, ni la fe. La patria, decía, siguiendo al pensador Renan, es un principio espiritual, una gran congregación de hombres sana de espíritus y ardientes de corazón. En una convención de la Falange dice los holocaustos, ya refiriéndose a lo del cuartel Sucre, los holocaustos por las nobles causas siempre son fecundos. En estas reflexiones exteriorizó con unción patriótica la vida de los fusilados con las manos en alto en el cuartel Sucre, el asesinato de la calle La Arecaja con Únzaga y su ayudante, la masacre de Entrevinto y de tantos torturados en los campos de concentración, en las cárceles, en la calle y a lo largo y ancho del territorio, como aquellos muertos en el exilio. Todos ellos, decía, se iluminan con sacrificio la conciencia del país que quiere ser libre. Otro punto importante de Mario Gutiérrez, que se lo trata de mostrar como una persona egoísta y que quería el poder, y por eso decía que rompía muchos pactos o no se hallaba de acuerdo. Decía él, nunca reclamó, y esto es lo importante, privilegios para su partido. No fue un político fanático encerrado en sus ideas y menos enclavado en intereses mezquinos. Él no quería la presidencia para él, la podía ofrecer a otro, no debería ser obstáculo, pero siempre decía, se rompe esto o Mario Gutiérrez no quiere llegar porque él quiere ser presidente. Entonces él aclara y dice textualmente esta palabra: no os pido el poder para Falange, entregadlo a cualquier ciudadano digno, que hoy hay muchos en la patria. Entregadlo a un juez probo, que Bolivia necesita ser administrada con justicia. Entregadlo a un artesano eficiente y honrado, que Bolivia necesita ser consagrada al trabajo que enaltece. Entregadlo a un prelado, porque Bolivia necesita ese santo, que Bolivia está hambrienta de moralidad y de esencia, de amor y de concordia. Entregadlo, en fin, al ciudadano que reúna alguna de estas virtudes, por modesto que él sea. Y todos los bolivianos, desde luego la Falange, lo apoyarán. Fue un predicador de la paz, así como era apasionado, pero trataba de no ejercer la violencia. Unámonos, decía, todos los bolivianos, acabemos los odios, que cesen las discordias, que las amarguras del pasado nos sirvan de experiencia para afrontar con éxito el porvenir. Y decía que si por decir estas palabras significaba la pérdida de la libertad de él y de su familia, dice, no importa,
yo he hecho un juramento, primero está Dios y luego el culto a la patria. Y fíjese la agudeza de Mario Gutiérrez con un nuevo concepto de perdón y misericordia. La Falange fue perseguida cruelmente los 12 años de dictadura movimentista. Es decir, había mérito suficiente para odiar, pero él nunca predicó a los falangistas, a los que lo seguían, de que el odio debería ser una de nuestras potencias. Él decía, pese a ser la fuerza política más opositora del MNR, 12 años, y por ende la más perseguida, impulsaba siempre a su militancia a deponer agravios y rencores, para que concluya, decía, para siempre el signo del odio en Bolivia. En el juego de la democracia no debe estar el odio, para el cese de la violencia que periódicamente nos convulsiona a los bolivianos. Esta exhortación, fíjese, es como poner la otra mejilla, refleja el nivel de su espíritu cristiano y su alto nivel de estadista. Ahora tenía otra cosa, no les gustaba a los hombres sin fe en la patria. A los que juzgaban que Bolivia no puede salvarse, les respondía con el pensamiento unzaguiano: naciones más pobres se hicieron más poderosas, naciones más débiles se hicieron fuertes. Solo bastó un puñado de hombres de buena voluntad que se lo propusieran. Así alimentaba el espíritu de su fuerza organizada de la Falange para resistir los años de esa tiranía. Sintetiza frente al orden socialista y al orden liberal, que es el otro concepto, él opone el orden cristiano. Es el único capaz, dice, por el orden cristiano, de asegurar la paz sobre la tierra con base en un régimen de verdadera libertad y justicia, imbuido de la caridad de su filosofía. Son conceptos interesantes que no se ve en la actualidad en la política en nuestro medio. En aquel entonces, FCB, por vocación y por historia, combatía al comunismo en toda su forma y trataba de aventarlo de todas las conciencias ciudadanas sin caer en la dialéctica de la violencia, entendiendo que sus ideas no se decapitan en el cadalso. Y nos decía, al comunismo hay que combatirlo fundamentalmente elevando el nivel de vida de nuestros pueblos y oponiéndole a su mística roja el credo vital de la democracia inspirada en los evangelios de Cristo. Esa concepción política que tenía la Falange del Estado y el hombre no le permitía a Mario Gutiérrez ser pesimista. Rechazó enfáticamente cuando le venían que Bolivia era un pueblo enfermo y que constituía un absurdo geográfico. Rechazó totalmente y rechazaba la negativa de ofuscados historiadores y sociólogos de escritorio que no han sabido adentrarse en la intimidad del poder del poblador boliviano. Decía, mantener ese criterio derrotista es negarle a Bolivia validez en su existencia. Y otra frase muy interesante, que se lo llamaba Mario Gutiérrez regionalista. Decía, argumenta, y escúcheme, esto es importante, porque se lo llamaba regional, el Camba que incursionó, no es Únzaga, decía mucha gente de la Falange. Argumentaba
carece de vigencia histórica la concepción meramente altiplánica, indigenista o estañífera de la patria, origen de no pocos males. Bolivia es un país integral de distinta composición etnográfica, de multiformes expresiones geográficas y también de diferentes recursos naturales. He ahí su grandeza. No hay nada de regionalismo, enfoca una realidad con palabras duras recogidas del amargo vivir que tuvimos en Bolivia. En la vida nacional no somos exclusivistas, propugnamos la unión para dotar al país de un gobierno serio, responsable y democrático, que es posible todo esto, pero en libertad. En síntesis, vamos a hablar sobre los 12 años. Dice, necesitamos prensa libre, prensa brava si se quiere, pero no prensa servil ni libertina. Necesitamos justicia idónea e independiente para pobres o ricos, para débiles o poderosos. Necesitamos un magisterio respetado y respetable, cátedra científica, universidades autónomas. No nos olvidemos que las universidades en Bolivia del 52 al 56 fueron todas ellas intervenidas por el oficialismo. Después del 56 hubo sí elecciones en las que la ganamos. Quiero contarle y recordar, mejor dicho, que el candidato a rector nuestro se lo llevaron preso a Curaguaras de Garanga. Era don Walter Suárez Landívar. Y preso en Curaguaras de Garanga ganó las elecciones. Y cuando le dieron libertad vino y lo recibió el universitariado en la plaza. Y dijo, la persecución en las cárceles jamás me va a hacer disminuir mi ímpetu para trabajar por la libertad. Y se puso frente al rectorado de Santa Cruz. La democracia comunal no existió en esos 12 años. No habían alcaldes puestos por el pueblo. Todo a dedo desde la presidencia de la República. Y aquí esto es interesante. En el año 1951, la Junta Militar de Vallivian, general Vallivian, invitó al partido para que se haga cargo de 3 municipalidades, que iban a ser los futuros alcaldes municipales, y se lo designa con el nombre de honorables alcaldes municipales. En Santa Cruz lo designaron don Guillermo Kenin Fox, fue. En Potosí, Bilbao Rioja, hermano del general, y Dico Blictas Velarde Cochabamba. Los 3 renunciaron al título de honorables alcaldes y dijeron que era temporal su designación, que eran interventores y que su mandato era convocar a elecciones municipales. Corto tiempo duraron, pero sus expresiones fueron nítidamente formuladas. Mario Gutiérrez se puede declarar un discípulo de Óscar Únzaga de la Vega. Talló en grande su obra histórica. Fue forjador de juventudes y conductor de pueblos. Ambos querían no solamente esculpir una conducta, sino también una ideología. Enseñaron a las juventudes a amar a la patria por encima de todo egoísmo. Inculcaron asimismo la filosofía redentora del cristianismo. Fíjese, brega siempre con esa filosofía. De ahí que combatieran con pasión la dialéctica marxista negadora de los valores espirituales de la persona humana. En suma, en Bolivia impere la libertad, la democracia y la justicia sin restricciones ni privilegios, y que en cada recodo del camino haya un maestro que enseñe, un sacerdote que bautice y un soldado que defienda.
repetía estos versos de Óscar Únzaga de la Vega. Vamos a tomar un trago para Mario, un defensor de los principios republicanos que no se habla en Bolivia de ellos. Hay principios republicanos que son esenciales en un país. Él nos habla de la elegibilidad de los gobernantes. Es la puerta de entrada a la democracia. No es por el camino del golpe. Los gobiernos democráticos deben respetarse. Nunca conspiró contra un gobierno democrático. Y solo se lo puede derrotar en las urnas. Después habló de otro principio republicano, la periodicidad del mandato. Es la diferencia notable con las dictaduras oprobiosas disfrazadas de demócratas. La alternabilidad del mando. Han caído muchos. Es la esencia de la democracia. Es la diferencia de las monarquías, de los dictadores. Aquí en Bolivia los principios constitucionales le ponen tiempo al límite del mandato. Hemos visto que han roto esos principios. El control de los actos de gobierno. No hay acto de gobierno que no pueda ser controlada. Y hoy podemos decir, no hay acto de gobierno que sea controlado o por lo menos que se divulgue. Es indispensable en el ejercicio de la democracia para que los poderes se controlen entre sí. Es el peso y contrapeso de los principios constitucionales. Y termina con el otro principio republicano, la publicidad de los actos de gobierno. No hay actos del gobierno que puedan ser secretos, salvo aquellos que previamente estén dictados y reglamentados. Es decir, que se fundamente que es reservado el acto. Pero si no hay eso, no hay secreto. La agenda de los presidentes debe ser pública, debe conocerse la agenda diaria de los presidentes de la República. Nosotros en Bolivia no conocemos de muchos años la agenda de nuestros presidentes. Y esa, según los principios republicanos, debe ser. Y lo grave e interesante que planteaban, que la falta de uno de estos 5 principios desaparece el país como república, se vuelve tolderío. Entonces no es decir, un principio no funciona, tienen que funcionar los 5. Y en nuestro país muchas veces los 5 no han funcionado. Y otra cosa que tenía, que es interesante, los espacios. Una cosa es los espacios del poder y otra cosa son los espacios del particular, del ciudadano. Esto debe diferenciarse y distinguirse. Defiende, vamos acortando, defiende la vida, defensa de la vida y de la familia. La causa falangista sostiene que la familia es anterior al Estado y que por tanto no le es lícito al Estado destruirla o corromperla o legislar contra ella. Si aspiramos a una justicia en la libertad es para promover la dignificación creciente de la persona humana y el engrandecimiento continuado de la patria. No se oculta a nuestros ojos que el hombre actual está siendo cada vez más prostituido y que Bolivia sucumbe a diario en la mendicidad y la anarquía. El boliviano de hoy no es espejo de vida cristiana, ni la nación modelo de concordia, de paz y de trabajo. Un sensualismo insaciable de poder preside su destino. Sobre la cuestión social, arrima su pensamiento para esta cátedra. Podemos decir que la fuente de conocimiento para tocar este tema amplio, pero deducimos que en el pensamiento de Mario Gutiérrez caló muy hondo la encíclica Rerum Novarum de León XIII del año 1890,
combatida tanto por el comunismo ateizante como también por algunos núcleos capitalistas encerrados en sus intereses y su bienestar. En esta línea decía, ¿de qué nos sirve un Estado rico con ciudadanos pobres? Esto es un menoscabo a la cuestión social. Hay que achicar la brecha en el componente humano, pero nunca hacia abajo, siempre hacia arriba. Y decía, se debe abrir las puertas de la mentalidad creativa, arrinconada por una concepción estatista que aprisiona con la ley y el reglamento toda fuente creadora de trabajo y oportunidades. Desde el vértice de la justicia hay que armonizar el capital y el trabajo. Si el Estado y el mercado respetan sus campos de acción, resulta armonizar sus criterios con facilidad. Limitar el poder del Estado no es ser partidario de buscar un Estado debilitado. Por el contrario, el Estado, dice, debe ser fuerte y poderoso, pero nunca un Estado tiránico. Siguiendo con la cuestión social, define el principio que el derecho de asociación de los gremios debe ser libre para que defienda sus propios intereses y no se contamine con los ajenos. Y decía del populismo, tanto de derecha como de izquierda, ha empobrecido tanto al país que ha transformado a Bolivia en un mendigo de América, que vive la caridad de su proveedor convertido en un amo. Y fíjese cómo en Bolivia, de ser cuna de la cultura, la Universidad de Charcas, pasamos a ser el país con el mayor índice de analfabeto. Es que el Estado confundía, creía que la educación era una función exclusiva y no daba permiso a particulares a que pongan colegio. Lo mismo pasa con la salud. No es exclusiva del Estado, pero el Estado vive prohibiendo y limitando para que el ciudadano pueda, por sus medios, tener seguros propios, que no lo permiten. Ahora, después viene a puntualizar qué es lo que requiere, aquí les decía, las banderas del MNR, la nacionalización de las minas, porque siempre se contó y todo se enarbola al MNR con sus grandes banderas. ¿Y qué fue la nacionalización de las minas? Escuchemos, el argumento principal para nacionalizar las minas era que Bolivia solo percibía el magro impuesto de las minas, y los varones del estaño, los José Patiño y Aramayo, se llevaban todo. Entonces, cuando se nacionaliza, teníamos que navegar en la abundancia, porque ya quedaba todo. Desde ese día las minas comenzaron a perder, porque no puede ser gobernada por organismos que responden al partido o al líder. Y fracasó toda la nacionalización de las minas, por eso. Pero mereció la persecución María Gutiérrez porque puntualizó a los varones, los más beneficiados con la nacionalización de las minas fueron los varones del estaño. Se quedaron con el monopolio de la comercialización e industrialización de los minerales, sin cargar con la responsabilidad de la explotación. Obviaron la crisis del estaño que hubo en el mundo, que la sabían los revolucionarios que venía una crisis. Entonces lo salvaron a los varones del estaño, dejando que cayera en las minas nacionalizadas. Consiguieron deshacerse de un montón de minas llamadas marginales que ya no servían. Pero todo el despido a esos empleados, a esos obreros de minas, tuvo que soportarlo el Estado boliviano y lo salvamos a los varones. Y eludieron, y esto es lo importante, el pago que le adeudaba a Bolivia
por más de 400 millones de dólares en aquel entonces. Esta cifra nos dice Mario Gutiérrez, que la recogió de la Comisión Nacionalizadora del Gobierno Revolucionario. O sea que no son datos que se inventan. La bandera de la reforma agraria, otra triste realidad. La reforma agraria era un planteamiento político de la Falange en su estatuto primario que tuvo el año 1937, y la reforma agraria no había partido político que esté en contra de ese postulado. Pero el MNR lo que le interesó era la distribución de tierra, y con la distribución de tierra se enriquecieron, y con la distribución de tierra se hicieron las injusticias más grandes. El primero damnificado, departamento de Cochabamba, el granero de Bolivia, desapareció por obra de la reforma agraria. Convirtió el altiplano en un minifundio improductivo, y en el oriente boliviano persiguió también. Pero lo más interesante es cómo, con el respaldo de la ley de reforma, del decreto de reforma agraria del 53, con la ley de reforma agraria, que según ellos era ley, que sale el 56, y con la Constitución Política del Estado de 1961 del MNR, porque eran 5 los diputados opositores, dice que el presidente, dentro de las atribuciones del presidente de la República, está el Servicio Nacional Agrario. O sea, el presidente de la República, y todo proceso agrario, procedimiento para adquirir la tierra, eran jueces agrarios móviles. El que tenía carnet militante podía ser juez, otro no. Pero más todavía, había un procedimiento, se apelaba, pero se apelaba ante la instancia administrativa superior y llegaba al director general, presidente de la República. Entonces la Constitución proclamó lo siguiente: los fallos administrativos del presidente de la República son inapelables ante el Poder Judicial. Lo dice la Constitución del 61. O sea que cercenó al Poder Judicial su función esencial de administrar justicia en materia agraria. Ámbito económico, 2 cosas que son elocuentes. Cuando en 1952 sube el MNR, el dólar valía 12 bolivianos. En 4 años el dólar valió 14.000 bolivianos. Nosotros nos estamos asustando de un dólar de 6 a 10 a 12, no sabemos a lo que llegará, pero allá de 12 bolivianos a 14.000. Pero es más todavía, el cinismo en toda la bibliografía, la librería nacional, en toda la propaganda oficial, en toda la panfletería, en todos los papeles oficiales de toda la administración pública, figuraba Víctor Paz y Hernán Siles, libertadores económicos de Bolivia, y en toda la administración. Eso le da para que ustedes tengan una idea de lo que se daba. Defensa de Santa Cruz. Fue un defensor muy grande de Santa Cruz. Defendió a Santa Cruz en todos los foros y defendía también todas las entidades regionales ahogadas por el centralismo. Decía que al gobierno de Siles Suazo lo acusaba de haber empujado a Santa Cruz a los brazos del separatismo, porque Siles nos acusó de que nosotros nos estábamos anexionando a Brasil. Y decía con esta frase: yo os acuso ante la historia de empujar a los cruceños en brazos del separatismo. Y con vehemencia agregó: no ultrajéis a Santa Cruz, no ofendáis a la patria, no atentéis contra la obra de Dios, que Bolivia es eso, creación de la providencia divina, más que de la voluntad de los hombres. La orgía de sangre, ya pasando al tema, derramada en Terebinto y Poza de las Liras,
llevó al gobierno de aquel a persistir del separatismo. Y el separatismo no aflojaban a Santa Cruz de ese insulto. Es decir, gobiernos débiles que tienen que buscar un insulto para aunar a una Bolivia del altiplano y enfrentarla con nosotros. Y decía que desde la misma cúpula oficial ponen en duda la unidad de la patria. No nos asusta, decía. No son precedentes históricos, son libelos difamatorios que pululan, lamentablemente siguen pululando en el ambiente. Y citaba la figura de René Moreno y Melchor Pinto, que también fueron declarados traidores a la patria, pero también fueron reconocidos como el cóndor de los Andes años después. Federalismo, lo toca sobre el federalismo. Y postula la Falange el año 37 la federalización de Bolivia. Recoge el clamor que viene, Mario Gutiérrez, de lo hondo de la historia, dice, pronunciado ya en el debate memorable que culminó con la declaración de la independencia. Así recoge ese pensamiento, y prácticamente dice, la independencia era la guerra de guerrilla, eran las distintas regiones que forman al país, o sea que había independencia, había autonomía de ellos, o sea que considera él que en el hondo de la historia están las raíces del federalismo. Y había un personaje cochabambino que vino y que fue el creador del himno de la Falange, incendiando horizontes, antorchas, y dice, luchando contistemos sin clases humilladas, y Mario Gutiérrez, y en esto yo estaba presente, le agregó, Bolivia con su puerto, unida y federal. Ese era el pensamiento sobre el federalismo. Pero sobre el federalismo piensa aún más, cuando una idea no muere, sino que reaparece con renovados ímpetus en el decurso del tiempo, pugnando por imponerse ante el consenso general, es porque tiene plena vigencia histórica y representa una sentida necesidad nacional. Rechazaba categóricamente a los que afirmaban que el unitarismo es el sello de la unidad de la patria. Recordaba el triunfo de del federalismo en el año 1982 en La Paz y aconsejaba a las nuevas generaciones prudencia en programar trascendentales cambios y ensayar sustanciales improvisaciones. Sobre relaciones, y voy terminando porque se le hace ahora, relaciones internacionales, muy interesante que lo sepamos. Denuncia que el gobierno enfrascado en el goce del poder han descuidado la atención de los problemas vitales de la patria. En tal sentido, critica acremente la visita del uno y del otro presidente Paz y el general Ibáñez del Campo a Bolivia y Paz a Chile. Critica, en ninguna de esa agenda política hay algo sobre la mediterraneidad de Bolivia. No se habla del mar, hay silencio de los dos mandatarios. Pero entonces eso anota Mario Gutiérrez. Pero como era estudioso cuando estaba en Chile, descubre en un trabajo de investigación en las bibliotecas chilenas, y esto es bueno que lo sepamos, en el año 1939, Chile informó a Bolivia haber dispuesto una partida presupuestaria para las obras de canalización del río Lauca. Informó, se cuenta Bolivia, lo que sucedía en su presupuesto. 1930. Llegaron el 52, deberían estar avisados lo que iba a pasar. Y sucedió lo del Lauca. El Lauca brevemente lo conocen todos ustedes, el desvío de la agua de un río
que pertenece a Bolivia al norte chileno. Le da vida a ese valle del norte chileno, desierto que no tenía agua. Entonces el gobierno chileno agarra y desde 1953 empiezan sus obras hasta 1961 que las inaugura. Es decir, está comprendido dentro de los 12 años del gobierno humanitista. Silencio en el gobierno del MNR. El 61, al inaugurarse, la prensa chilena destaca al mundo entero lo que había pasado. El agua cristalina y dulce llega a los desiertos de Chile y arma una gran fiesta en Chile. Enterado el gobierno boliviano, no tenía cómo responder qué iba a decir. Entonces, ¿qué hizo Paz Extensor? Rompió relaciones diplomáticas con Chile y señala por la subrepticia obra de desviación de las aguas del Lauca. Pero la respuesta chilena de la Cancillería llegó al día siguiente. ¿Cómo obra subrepticia? Nosotros, dice, tenemos y fuimos notificados y tenemos en nuestro poder el decreto ministerial del Ministerio de Trabajo de Bolivia que autoriza a 700 obreros bolivianos para que vayan a Chile a encauzar la obra del río Lauca. Esa es la tercera que no se conoce casi en Bolivia. Entonces, Mario Gutiérrez, si hay algo que tenemos que acusar al MNR es su incapacidad en las relaciones exteriores. Después habla otra cosa interesante. 1950 hay un acuerdo entre el embajador boliviano en Chile, Ostria Gutiérrez, y el canciller chileno Horacio Walker Larraín. Ahí Chile dice que está dispuesto a negociar la salida soberana de Bolivia al Pacífico. Dice 1950. Pero dice que tenga a chileno, expresa que está dispuesto a entrar a las negociaciones directas que tengan por objeto textualmente darle una salida propia y soberana a Bolivia sobre el Pacífico y a Chile compensaciones no territoriales que consulten sus intereses. ¿Cuáles son esas compensaciones territoriales? Era el camino Iquique-Oruro-Iquique. Era el ferrocarril hacia Chile. Era que se levante la prohibición de las riquezas petroleras de los pozos descubiertos en Santa Cruz a Chile. Todas esas eran compensaciones territoriales que Chile estaba dispuesto a tener esas compensaciones y darle la soberanía de salida al mar a Bolivia. No se publica, no se hace, no se dice. Hay un silencio. Entonces, eso es una gravedad histórica muy grande. Después sí nos entretienen y nos entretieron con la zona franca para Bolivia. Y ahí dice, no nos engolosinemos con la zona franca. La zona franca sirve para beneficiar al norte chileno con el comercio boliviano. Le quitamos nosotros la zona franca y el norte chileno va a seguir siendo desértico. No satanizo, dice la zona franca, porque hay zona franca que nos han dado otros países, pero con el sentimiento de devolverle algo a Bolivia, la tragedia de que no tenemos acceso al mar. Pero en el caso Chile, dice, esto no es obra de beneficencia. Concluyo con el régimen jurídico de las aguas del Titicaca. Fíjese que acá prácticamente no conoce. El régimen de las aguas del lago Titicaca Bolivia era porción del lado tal, del lado sur, y Perú del lado norte. Está delimitado geográficamente el lago Titicaca. Viene Odríaz, presidente del Perú, y se reúne con Paz Extensor. Y entre gallos y medianoche, el acuerdo que llega es que las aguas del Titicaca tienen que ser en condominio. Es decir, una gota de agua del lado del Perú o una de Bolivia es de los dos países.
Todo país que tiene el decurso de las aguas inferiores tiene mayores beneficios, puede disponer a discreción de las aguas, siempre que no altere el caudal. Hoy nosotros, para cualquier obra que haya en el lago Titicaca, tenemos que pedir permiso al Perú, porque el Perú es tan dueño como Bolivia de todo el lago. Eso lo denunció y lo planteó Mario Gutiérrez. Agradezco la paciencia. Bueno, muchas gracias. Un aplauso acá para el doctor José Mario Serrate. Buenas noches.